han hecho anemia ferropénica. Miren, las anemias, el término anemia, ¿sí?, viene del griego sin sangre, anemus, ¿no? Y en el latín se llama, el término es aneme, que significa sin sangre y sin vida, ¿sí? Es un término bastante antiguo. A nivel global, ¿cuál es la principal causa de anemia? Sabiendo que la anemia es la pérdida progresiva y la disminución de la hemoglobina y la producción eritrocitaria. ¿La causa más frecuente? No. Si yo les digo que somos 8.500 millones de habitantes y hay 1.200 millones de pacientes con anemia, es la enfermedad hematológica más frecuente. Las anemias carenciales son las más frecuentes, ¿sí? En las anemias carenciales, la más frecuente es la anemia ferropénica. Las anemias carenciales, ¿no? ¿En dónde se clasifican la anemia ferropénica, la megaloblástica? En las carenciales, ¿sí? La anemia ferropénica es la más frecuente, ¿no? Muy bien. ¿Quién da origen al glóbulo rojo? ¿No está Infante por acá? ¿No ha venido Infante? Tigre. ¿Quién da origen al glóbulo rojo? Porque para comprender anemia megaloblástica y anemia ferropénica tienen ustedes que saber cuál es la línea eritroblástica. Tigre, cuéntame. Ya, pero rosa no, roja. ¿Cuál es la serie roja? La amiloide. ¿Ah? ¿Solamente la eritropoyetina estimula el crecimiento de los glóbulos rojos? No. Así es, muy bien, no. Esa es una pregunta de NAM. Existen otros factores, los factores de crecimiento, que producen una estimulación de las células de la línea roja. Muy bien, ¿a las cuántas semanas debemos formar los primeros glóbulos rojos? ¿O cómo se forman los primeros glóbulos rojos? Antes de las 12 semanas, ¿quién forma? Saco vitalina. El saco vitelino. Muy bien. De las 12 a la El hígado, 20ª semana. el hígado y el vaso. Muy bien. Los órganos del res. Después de las 20 semanas. La médula ósea. La médula ósea. Muy bien. ¿Ven? Muy bien. De las células progenitoras, de las que, ojo, esta es otra pregunta de NAM, de las que están en el saco vitelino, de las que están en el res o de las que están en la médula ósea, ¿cuál de ellas tiene mayor capacidad de transformarse en cualquier tejido incluso? Las del saco vitelino. Las del saco vitelino. Las del saco vitelino, ¿sí? Por eso es que nosotros utilizamos las células pluripotenciales del cordón umbilical, ¿sí?, para poder cultivar células cutáneas, por ejemplo, en un banco de tejidos en un hospital de venados. ¿Ya? Muy bien. Pregunta, otra pregunta de NAM. ¿Qué tipo de hemoglobina suele contener los glóbulos rojos fetales? Ya les dije. Hemoglobina F, ¿no? Hemoglobina fetal. ¿Cuál de las hemoglobinas tiene mayor afinidad por el oxígeno?
¿La hemoglobina fetal o la hemoglobina del adulto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Si el núcleo M es el mismo. Ah, muy bien. Existe una variación en las cadenas que la hace tener más fijo el núcleo M. Por lo tanto, ustedes han visto cuando nace un bebito, nace rosadito, ¿no? Cuando está bien, nace rosadito, ¿no? Entre comillas, tiene mayor afinidad todavía su hemoglobina fetal hasta que haga un intercambio entre las 2 y las 4 semanas de nacimiento. Muy bien, a las 4 semanas, cuando termine el periodo neonatal, ¿cuánto en porcentaje todavía tenemos de hemoglobina fetal? Tengo que hablarles así porque si no, no van a entender cuando hagan ustedes anemia ferropénica. Ustedes ya están llevando pediatría, ¿sí? Al nacer, ¿con cuánto? A las 40 semanas, cuando nacemos, ¿con cuánto de hemoglobina? ¿Cuál es el porcentaje de hemoglobina fetal versus el porcentaje de hemoglobina de adulto? Y esa es pregunta de nada. Lo tienes en la punta de la lengua, escúpelo. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Con cuánto nacemos? Jason, ¿con cuánto? Manuel, ¿por ahí está Manuelito? ¿Cuánto? Te vamos a transfundir entonces. ¿Cuánto? 10. ¿Cuánto? 17. Ya, una pista, menos de 20%. 17. Es que a las 28 semanas empezamos a formar hemoglobina de adulto, ¿eh? A medida que también el surfactante empieza a ubicarse, ser secretado en el alveolo, empezamos también a formar ya las primeras cadenas alfa y beta de la hemoglobina del adulto. ¿Sí? ¿Cuánto? 17. De 10 a 15%. ¿Sí? Chapazo tiene. ¿Sí? De 10 a 15%. ¿Y al nacer cuánto? ¿Y a las 4 semanas? ¿Cuánto tendremos? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto tendremos? ¿Cuánto nos quedaría más bien de hemoglobina fetal? Menos de 2 a 5%. ¿Sí? Si nos queda hemoglobina fetal más allá de los 3 meses, ya no es normal. ¿Está bien? Ya no es normal. Muy bien, ya se saben esos datos un poquito perturbadores, pero importantes. A ver, ¿cómo es la línea eritroblástica? Si acá yo tengo la célula madre pluripotencial. Tiene 2 bracitos, ¿no? Es como si tuviera bebés, ¿no? 2. Uno para cada lado, uno para cada semito. ¿Qué línea acá? ¿Qué línea acá? La linfoide, la mieloide. Linfo monocítico granular. ¿Y acá? La mieloide. Mieloide. Muy bien, acá Eritrocitos. a su vez la puedo dividir en megacariblástica. ¿Quién se va a formar ahí? Las Las plaquetas. Eritroide Eritroide. y granulocítica. Acá es linfo mononuclear. Muy bien, y acá viene la gran diferencia. Acá viene la gran diferencia. De estas 3 líneas, llamémoslo así, amarilla para ustedes, rojita, blanquita,
¿Cuál de estas tres responden a la eritropoyetina? La roja. ¿Cuál de las tres? La roja. Falso. Estas dos. ¿Sí? Estas dos. Con la salvedad que esta, la megacarioblástica, además responde ¿a quién? A la trombopoyetina. Muy bien. Centrémonos en la rojita. A los que les gusta ir a fastidiar a las chicas de la UPN en la cazuela roja. Iván Linares. Vamos a la rojita. Sí, yo los he visto. Ya, a ver. Primer precursor. El hijo mayor. Proeritroblasto. Muy bien. ¿Y cómo será el núcleo del proeritroblasto? Grande. Muy bien. Parece un linfocito. Pero ojo. Azul. Doctor, pero la línea roja. Se le llama línea roja. Muy bien. Segundo. ¿Quién? Eritroblasto basófilo o policromatófilo. Basófilo. ¿Sí? Este es más azul todavía, pero tiene unas granulaciones. Muy bien. Tercero. Eritroblasto policromatófilo. Interesante. Acá viene algo interesante. Miren, el eritroblasto policromatófilo tiene su núcleo grande, dos nucleolos bien grandotes, y acá granulaciones de diverso color, de ahí el nombre policromatófilo. De aquí a acá no hay vuelta. La eritropoyetina lo conduce en una sola línea y no hay retroceso, salvo que tengan ustedes una leucemia. Muy bien, ya tengo el eritroblasto policromatófilo. ¿Quién más sigue? Muy bien. Acá sucede algo interesante. Perdemos las granulaciones. Por eso se llama eritroblasto ortocromático. Es homogéneo. ¿Sí? Moradillo. ¿Ya? Núcleo grande todavía. Vamos a ver. Homogéneo. Este sí más bien parece monocito. ¿De ahí quién sigue? El reticulocito. Característica del reticulocito. Tiene fragmentos nucleares. ¿Y de ahí quién viene? El eritrocito. ¿Sí? Muy bien. Miren, ¿ya? ¿Cuánto hemos avanzado? Desde el proeritroblasto hasta que se forma el eritrocito, ¿cuánto hemos demorado? Solo de 7 a 10 días. El eritrocito sobrevive 120 días en la periferia. Miren, en la práctica, desde que es proeritroblasto hasta que es eritrocito, alrededor de 120 días. Ojo, importante y dato perturbador. La hemoglobina, ¿sí?, durante toda esta época de formación de la línea eritroide, primero va a formarse en pequeñas cadenas libres, que luego van a unirse con el grupo N. La hemoglobina, pregunta de Nan, ¿en qué fase ya se encuentra madura y conjugada con el grupo M? Primera alternativa, proeritroblasto. Segunda alternativa,
eritroblasto basófilo. Tercera alternativa, eritroblasto ortocromático. Cuarta alternativa, reticulocito. Ninguna de las anteriores. Muy bien, muy bien, por ahí está muy bien, ortocromático, excelente, ahí empiezan ya a entenderse las primeras cadenas, orto, ya, sean mal pensados, ortocromático, ya, examen de residencia, examen de NAM, ya, miren, les doy las pepitas, muy bien, ahora sí, como ya comprendemos cómo se ha formado la línea, cuando ustedes lleguen a leer, disculpen, Karim, buenas tardes. Todavía lo tengo que leer porque no he tenido acceso. Voy a leerlo en la noche. Porque he tenido todo el día asistencial igual que ayer. Ya, entonces yo voy a enviarlo en la noche. ¿Ya? Listo, gracias. Muy bien, muchachos. Muy bien. A ver. Siguiente pregunta. Y para culminar, antes de hablar de anemia megaloblástica, ¿sí? ¿Cuál es la anemia carencial que no es la farmacopénica más frecuente, especialmente en mujeres gestantes? Muy bien, la anemia megaloblástica por deficiencia de folatos. ¿Sí? Resultado, un político nació. ¿Ya? Nace un descerebrado. ¿Ya? Ustedes saben que el ácido fólico... ¿sí? Del cierre del tubo neural. Muy bien, así es. El ácido fólico va a formar parte, sus carbonos, los carbonos del ácido fólico van a integrar parte de los anillos de purinas. ¿Sí? De las purinas. ¿Sí? Ya vamos a ver qué carbonos, porque eso también es pregunta de nada. ¿Sí? No les voy a hacer el proceso bioquímico completo, pero más o menos un pequeño repasito, ¿sí? Para que no se me asusten. Siguiente, Sandrita. Ahí. ¿Quién será? Mi abuelo. No. ¿Quién será? El que se sorprende. ¿Quién será? Y tuvo una observación muy interesante. Él es Paul Ehrlich, ¿sí? Premio Nobel por dar el tratamiento para la difteria, pero también por sus trabajos de inmunología. Descubrió algo interesante, que algunas mujeres jóvenes, entre 20 y 50 años, en la Europa, ¿sí? De su época, de su contexto, que a pesar que consumían productos que contengan hierro, tenían anemia, ¿sí? Pero estas damas, cuando se les hacía una biopsia del estómago, tenían atrofia, ¿sí? Entonces, Paul Ehrlich fue un precursor que realizó los primeros estudios de la anemia megaloblástica autoinmune. En aquella época él no sabía que eran enfermedades autoinmunes, pero describe por primera vez la atrofia gástrica
en pacientes que tenían anemia megaloblástica. Y ustedes dirán, pero doctor, en esa época no había endoscopía. Así es, no había endoscopía, pero las encontraban muertas, pues, ¿no? Y hacían autopsias. Muy bien, otro dato perturbador, ¿no? Es uno de los primeros en dar tratamiento para la sífilis. Pero ojo, no con penicilinas, porque en la época de Paul Ehrlich no había penicilina. ¿Sí? Al final de la clase les voy a dar el antibiótico, porque no fue la penicilina el primer antibiótico descubierto, por si acaso. ¿Sí? El primer agente antimicrobiano no fue. ¿Ya? Antes se daba tratamiento, antes del descubrimiento de la penicilina, con algunas sales que que in vitro producían inhibición del crecimiento del treponema pálido, ¿no? Muy bien, la siguiente, Sandrina. Ahí está. Cuando nosotros hablamos de anemias megaloblásticas, vamos a clasificarlo en dos grandes grupos por la deficiencia específica. Aquí tenemos quienes van a tener deficiencia de cobalamina tan grandes que les va a producir anemia megaloblástica. Sus amiguitas vegetarianas, ellas, tigres, ¿sí? Invítenles una carnecita y díganles que es, aunque sea díganle, ¿sabes? ¿No? Díganles que es, no importa, son honguitos que han traído de porcón, pero engañen, pero que comen. Miren, anemia perniciosa, causas gástricas. Ahora que está de moda tratamiento para la obesidad con manga gástrica, gastrectomía total, ¿sí? Y el Rux. Miren, estamos viendo anemias megaloblásticas 3 a 6 meses después del proceso quirúrgico, ¿sí? Después de la cirugía. Entonces, ustedes van a ser los médicos que van a tratar anemias. Anemia megaloblástica de forma recurrente en población joven, ¿sí? Ustedes lo van a ver. No solamente van a tener anemia trombopénica, sino también anemia megaloblástica, ¿ya? Y luego otras causas. ¿Cuántos han visto enfermedad de Crohn? A ver, ¿cuántos han visto enfermedad de Crohn? Les presento el único caso de Cajamarca, que justo lo hemos visto ayer en la mañana, y que tuvo anemia megaloblástica. Ahora está hospitalizado, pero por herpes zóster. ¿Dónde está mi grupo? Mi grupo 5, ahí está, mi grupo A6. Los tigres, ¿ya? Ahí está. Miren, un paciente con enfermedad de Crohn, ¿sí? Pero antes del diagnóstico de la enfermedad de Crohn, el paciente obviamente tenía sus eventos de diarrea, ¿sí? Con sangre, diarrea con sangre. Y lo sorprendente era que tenía unos glóbulos rojos grandes que parecían esos botones de madera de los arcos antiguos, ¿no? Por eso también se llama el signo del botón de madera, ¿sí? Entonces, al gastroenterólogo que lo examinó le sorprendió, hace colonoscopía, mientras también lo deriva de hematología o diagnóstico de enfermedad de Crohn. Colonoscopía, su mordidita, ¿no? Su biopsia, diagnóstico de enfermedad de Crohn. ¿Bien? Obviamente estas personas, si no responden a la sulfasalacina o a la mesalacina o a la azatioprina, tienen que usar anticuerpos monoclonales, ¿sí? Diagnóstico: luego de que se controla su enfermedad de Crohn y mejoró la anemia megaloblástica, hizo su herpes zóster.
¿Sí? Hizo suerte Sosta. Bueno. Y la famosa tenia del pescado. A ver esos cevicheros, Sandrita. Ahí está. La tenia del pescado. Muy bien. ¿Cuántos Diphyllobotrium conocemos? En el Perú hay 3. 3. Los cevicheros, Diphyllobotrium pacificum. ¿Sí? Los que les gusta el ceviche de trucha, Diphyllobotrium lactum. ¿Sí? Los que les gusta el ceviche de paiche, Diphyllobotrium brasiliensis. ¿Ya? Los 3 Diphyllobotrium producen anemia megaloblástica. ¿Sí? Muy bien. Ojo acá, al otro lado. Cuando hay deficiencia en la absorción de cobalamina, miren, causas gástricas, síndrome de Zollinger-Ellison, derivación gástrica quirúrgica, causas intestinales, enteropatía por gluten, pancreatitis grave, infección por VIH, radioterapia, ¿sí? Importante. Miren acá, tratamiento con colchicina, ¿sí? Por eso es que el tratamiento con la colchicina para la artritis gotosa solamente debe darse de 5 a 10 días durante la crisis. Y de ahí luego el mantenimiento se hace con allopurinol y su dieta hipopurínica. ¿Sí? Pero no, todavía les exigen, se van al seguro. Yo te pago, por mí tragas, dame la colchicina. ¿No? Y les dan ustedes, tontonazos caen, les dan para 30 días la colchicina también. Y después viene con anemia megaloblástica, por deficiencia de cobalamina. ¿Sí? Medicamentos que suelen producir, por ejemplo, metformina y algunos fármacos como el metotrexate. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué. Seguimos, Sandrita. Ahí está. Causas de deficiencia de folatos. La más importante, ¿sí? La fisiológica, embarazo y lactancia. La más importante, embarazo y lactancia. ¿Sí? Especialmente durante los 3 primeros meses cuando hay hiperemesis gravídica. Hasta el olor del guiso los hace vomitar algunas damas. No toleran. Otras causas de deficiencia, el sprue tropical, la enteropatía por gluten, resección intestinal y la enfermedad de Whipple. Esto es importantísimo. Existe también la enteropatía diabética. Hay personas con diabetes que están mal controladas, pero hacen diarrea. Se llama enteroquinesia o enteropatía diabética. ¿Sí? Fármacos antifolatos, por ejemplo, la fenitroína, los barbitúricos, como el fenobarbital, la nitrofurantoína, las tetraciclinas. ¿Sí? Causas mixtas, alcoholismo, hepatopatía, y usted dirá, ¿y unidad de cuidados intensivos, doctor? Por el tipo de alimentación. Así es. Y lo he puesto ahí genérico porque ahí habla de deprivación del paciente crítico. Por si acaso, cuando nos falta el oxígeno, no solamente vamos a tener encefalopatía hipóxica, vamos a tener miocardiopatía hipóxica, nefropatía hipóxica, neuropatía hipóxica, por eso los pacientes hacen neuropatía del paciente crítico. Y vamos a tener una atrofia de la vellosidad intestinal. Entonces ustedes cuando rotan en las unidades de cuidados intensivos, van a ver que hay pacientes que hacen diarrea. Doctor, le hicimos esto, le pusimos su nutrición, hizo diarrea el paciente. Y a veces cometemos el error de darle tratamiento antibiótico cuando ni siquiera nos hemos puesto a pensar que puede ser una enteropatía hipóxica. ¿Sí? Como se ve en pacientes en shock séptico, como se ve en pacientes que necesitan ventilación mecánica y oxigenoterapia. Siguiente, Sandrita. Muy bien. Ahora sí. ¿Por qué se llama anemia megaloblástica? Porque es la parte extrema. Primero, antes de tener la anemia, hemos tenido un estado de hipofolatemia y un estado de hipocianocobalaminemia. ¿Sí? Los dos estados.
Luego hemos pasado por la llamada macrocitosis asintomática. Y finalmente, además de la macrocitosis, la deficiencia de la hemoglobina. ¿Sí? ¿Qué significa? Que vitamina B12 y ácido fólico nosotros lo utilizamos para la síntesis de puratos, purinas, por lo tanto el ADN. ¿Sí? El ADN. Especialmente en tejidos de elevada reproducción. ¿Qué tejidos de elevada reproducción conocemos? La médula ósea, la piel, ¿sí? Las mucosas urogenitales y digestivas. Muy bien. Ojo, estas anemias se caracterizan porque hay una multiplicación celular lenta. Y eso va a producir una acumulación de proteínas, ¿sí? Una acumulación de proteínas del citoesqueleto, deformándolos y produciendo un gran volumen del eritrocito, ¿sí? Hay una mayor producción de espectrina A, espectrina B, tubulinas y empieza a crecer más. Pero ojo, no hay producción de lo más importante, ¿sí? ADN. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. ¿Puede llegar a afectarse las 3 series sanguíneas? Sí. El paciente puede tener anemia, plaquetopenia, ¿sí? Y leucopenia. Ese es un extremo de la anemia megaloblástica. ¿Seguimos, Sandrita? Oh, ¿qué es eso? ¿Una telaraña? No es una telaraña. ¿Cómo se llama aquello? Esta estructura, ¿cómo se llama? Ojo, y acá le he retirado el grupo, acá el radical R, lo he retirado, incluso lo he borrado. ¿Sí? Medio mañoso, pero lo he borrado acá. Acá debería haber una R. ¿Sí? A ver. Esta estructura se llama cianocobalamina. Y esta estructura se une a 3 grupos radicales. Al hidroxilo, al metilo, ¿sí? Y ¿a quién más? Siguiente, Sandrita. Ahí está. ¿Y al? ¿Y al? ¿Cómo se llama esto? Y al cianuro. ¿Sí? Cianocobalamina. Ojo, de las 3 formas, ¿cuáles son exógenas y cuáles endógenas? Pregunta de ENAM 2019. Cuidado con el perrito. Pregunta de ENAM: ¿cuáles son las que absorbemos y cuál es la que producimos endógenamente? Entre comillas, endógena, porque en realidad es un estado transicional nada más. Sorpresa, esta, ¿sí? Nos la inyectamos, esta nos la absorbemos y esta se produce en un estado transicional a partir de estas dos. La metilcobalamina se produce a partir de la hidroxicobalamina y de la cianocobalamina. Muy bien. La necesidad de esta vitamina demuestra que los mamíferos que somos omnívoros, ¿sí?, no podemos producirla. ¿Sí? Los mamíferos omnívoros no podemos producirla. Por lo tanto, tenemos que consumirla de productos necesariamente de ¿qué tipo? Animal. ¿Sí? Tenemos que comer carne. Está en la leche, en la carne, en el huevo. ¿Sí? Ahí lo encontramos a la vitamina B12. Muy bien. ¿Qué les llama la atención? ¿Quién es él? El cobalto. El cobalto. ¿Sí? ¿Qué es el cobalto? Es un oligoelemento. ¿Sí? ¿Por qué es un oligoelemento o elemento traza? Porque está en muy poca cantidad. Porque está en muy poca cantidad. Está en 0.05% de la masa corporal atómica total. ¿Sí? Seguimos. Seguimos, Andrita.
Ahí está. Ahí les presento la forma transicional, ¿sí?, de la cobalamina. Y ojo, miren dónde encontramos a la cobalamina. En la transición de metil tetrahidrofolato en tetrafolato. ¿Sí? Ahí lo tenemos como coenzima. Muy bien. ¿De quién? De la metionina sintasa. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, Sandrita. Ahí está. ¿Cómo absorbemos la cobalamina? Les hago una pequeña pregunta, que también es en hambre. ¿Por qué los pacientes con Sjögren tienen anemia megaloblástica? O sea, tienen su anemia por enfermedad crónica, pero cuando se descompensa la enfermedad, pueden llegar a ser anemia megaloblástica. Y tiene mucho que ver con la absorción y el transporte de la cobalamina. Muy bien. Siguiente, Sandrita. Ahí está. Miren la boca de este sujeto. Miren, glándulas salivales. El 80% de la aptocorrina está en la saliva. La producen las células de las glándulas salivales. ¿Y por qué es importante la aptocorrina? ¿Por qué será importante? Muy bien, la aptocorrina es un complejo proteico que va a rodear a la cianocobalamina para evitar que la cianocobalamina, 1, se desnaturalice y 2, pierda el cobalto cuando llega al estómago. Pero para eso tengo que tener bien a mis glándulas salivales. ¿Sí? Por eso es que cuando hay paperas, cuando hay Sjögren, cuando hay tumores de glándulas salivales y producimos poca saliva, producimos una escasa cantidad o no producimos aptocorrina. ¿Sí? La aptocorrina. Cae la aptocorrina, ¿sí?, al estómago junto con la cianocobalamina y sucede algo interesante. La cianocobalamina pasa enterita. ¿Sí? Enterita. Pero sucede algo interesante. Miren hacia dónde va. Hacia el duodeno. ¿Y qué pasa en el duodeno? Tercera porción. ¿Qué pasa en el duodeno? ¿Qué pasa en el duodeno? El pH ya es más alcalino, ¿sí?, especialmente en la tercera porción. Ya no es 2, ni 2.5, ni 3, como en el estómago. Ojo, el factor intrínseco de Castle, que ha sido secretado en el estómago, ¿sí? Pesados. ¿Qué pasó con el factor intrínseco? Se une con la cianocobalamina. ¿Sí? Pero para que se secrete y se active el factor intrínseco, que va a perseguir al complejo aptocorrina, cianocobalamina, ¿qué debe haber aquí? Acidez. ¿Sí? ¿Y qué le dan ustedes a los viejitos cuando les arde el estómago? Omeprazol, ¿no? Si ya de por sí, cuando somos viejitos, ya tenemos hipocloridria, por lo tanto tenemos poco factor intrínseco, si es que formamos, y si es que formamos no está activo, se nos ocurre darle omeprazol, ¿no? Luego viene, doctor, mi viejito está anémico, ¿no? Doctor, dice, creo que está encefalopático, está con demencia, dice Vivelabra. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, hay una disminución de un factor químico que activa el factor intrínseco. El tener un pH menor de 3, idealmente 2. Cuando nosotros envejecemos, tenemos hipocloridria. Pregunta, también de Nando. ¿En qué momento de la vida tenemos la mayor acidez en el estómago? O sea, ¿en qué momento de la vida llegamos a tener un pH de 1.7 en el jugo gástrico?
Parece ácido de batería. Bueno, al menos los que somos padres ya lo hemos comprobado. Los 3 primeros meses. Entonces el reflujo de los bebitos es súper ácido, ¿no? 1.7, 1.8. Y pueden ustedes medir el pH. ¿Sí? Pueden medir el pH. Cuando envejecemos tenemos menos células parietales, tenemos menos formación de factor intrínseco y para colmo de males, hipocloridria. Entonces tenemos más factores de riesgo para hacer una anemia megaloblástica. Muy bien, ya estamos tercera porción del duodeno, estamos pasando por el ángulo de Treitz, cuarta porción, y miren acá, sucede algo interesante. El factor intrínseco se ha unido a la cobalamina y se van hasta el fondo, hasta el yeyuno, ¿no? Como esa parejita que se esconde así. Y en el yeyuno hay algo interesante. ¿Qué pasa en el yeyuno? En histología hemos aprendido que a mayor lejanía, mayor cantidad de vellosidad intestinal, hasta llegar entre el yeyuno y el duodeno, ¿sí? Más vellosidades intestinales. Muy bien. ¿Y qué pasa allí? El factor intrínseco de Castle, ¿sí?, lo une a la proteína de transporte cubilina. El factor intrínseco se escinde, por lo tanto, de la cobalamina. Y la cobalamina es entregada al transportador, a la transcobalamina 2. Pregunta de NAM: ¿qué células tienen transcobalamina 2? ¿Fagocitos? ¿Enterocitos? ¿Hepatocitos? Enterocitos. Transcobalamina 1, fagocitos. Transcobalamina 3, hepatocitos. Listo. Seguimos. La siguiente centrita. Doctor, ¿no sería en el ilion? En el ilion. Se van del yeyuno al ilion. En el yeyuno es donde se van separando, se van uniendo y finalmente llegan al ilion. En el ilion, donde tenemos más vellosidades, es donde la cubilina está en mayor concentración. Ojo, cubilina tenemos en todos los enterocitos, pero si nosotros hacemos inmunohistoquímica, vamos a encontrar más cubilina en el enterocito del ilion, ¿sí? Y eso explica por qué cuando alguien le hace una ileostomía o una resección del ilion, tiene anemia megaloblástica. Muy bien. Miren, las más importantes: los vegetarianos estrictos, deficiencia del factor intrínseco, alteración en el ilion terminal, bacterias que consumen cobalamina. ¿Cuántos superestreñidos tenemos aquí? Hay personas que hacen deposiciones cada 4, 5 días, 6 días y tienen un sobrecrecimiento bacteriano en el ciervo que puede extenderse al ilion por la proximidad, ¿sí? Una vez que incrementa la producción de esa flora intestinal, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque esas bacterias buenas empiezan ya a consumir nuestra cobalamina, ¿no? Muy bien. Insuficiencia pancreática exocrina, ¿sí? Por ejemplo, por una pancreatitis crónica, un traumatismo. Tu iPhone ya está cargado. Ya descárgalo ya. ¿Sí? Por una tumoración pancreática, por una tuberculosis pancreática y la famosa anemia perniciosa, ¿no? La enfermedad de Addison-Birner, donde hay anticuerpos contra células parietales y contra factor intrínseco. ¿Seguimos, Sandrita? Muy bien. Con el ácido fólico sucede algo interesante. ¿Y saben por qué? Porque el ácido fólico no viene suelto, como vamos a ver la estructura primaria del ácido fólico, sino vienen agregados poliméricos. ¿Dónde vamos a encontrar los polifolatos? Los polifolatos los encontramos en las hojas verdes, ¿sí?, de los vegetales. Entonces, yo les pregunto, ¿hervirían ustedes una lechuga? No. ¿O un brócoli?
Bueno, salvo para el caucao. La lechuga, ¿no? No, los tetrafolatos se desnaturalizan. Los tetrafolatos se desnaturalizan. Entonces, por lo tanto, se deberían consumir, en la dieta humana se debe consumir los vegetales de hoja verde, obviamente bien lavados para evitar su parásito, ¿sí? Con la finalidad de que el intestino se encargue de despolimerizar los polímeros de folato. Muy bien, cuando nosotros consumimos una hoja de lechuga, una hoja de brócoli, ¿sí? Nosotros consumimos polifolatos. Los polifolatos tienen que degradarse hasta tetrahidrofolato. Importante, cuando el ácido fólico se absorbe, el ácido fólico va a integrarse a la síntesis de las purinas. 2 carbonos del núcleo de purina van a provenir del ácido fólico. Siguiente, Sandrita. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como en cualquier anemia, fatiga, dolor de cabeza, cansancio, lengua plana, suave, ¿sí? Importante, una manifestación cutánea que se manifiesta en anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, pero que no se manifiesta en anemia ferropénica. Las manos están pálidas, sí, pero, y que hace a muchos confundir con una enfermedad de Addis. Voy a apagar la luz mejor. Ahí está. Miren. ¿Ven los pliegues? ¿Los ven los pliegues? Ya. ¿Ven los pliegues? Sí. ¿Sí? ¿Qué les llama la atención? Están bastante marcados. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? Están bastante marcados. Están pigmentados, como en una enfermedad de Addison. ¿Sí? ¿Cómo se llama el signo? Addison. No. ¿Cómo se llama el signo? Se llama la plica hipermelanótica. La plica hipermelanótica. Que lo tienen los pacientes con anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, pero no lo tienen los pacientes con anemia ferropénica. ¿Ya? Plica hipermelanótica. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Durante el embarazo, defectos del tubo neural. Porencefalia. ¿Qué más? Anencefalia, lo más triste. Microcefalia, ¿sí? Espina bífida. ¿Ya? Muy bien. Enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, hay más posibilidad de padecer un defecto del tabique, sea CIA o sea CID. ¿Ya? Neoplasias malignas. Existe más posibilidad de que estas personas lleguen a hacer una leucemia mieloide. Y las manifestaciones neurológicas, ¿no? El paciente dice, doctor, me arden los pies, me queman las manos, voy a recibir plata. No, chochera, estás anémico. ¿Sí? Seguimos. Ahí está. Lo que pasa es que la hematopoiesis ineficaz va a hacer que se acumule bilirrubina no conjugada. Y ellos van a decir, doctor, mi orina parece Coca-Cola. No, chochera, lo que pasa es que tienes puro bilinógeno en la orina. ¿No? Ojo, incluso, dicen, parece tierrita. Pero eso es producido por la hemosiderina. ¿Sí? Hemosiderina. Muy bien, en la sangre periférica, ¿qué vamos a encontrar? Los macrocitos ovalados, anisocitosis, poiquilocitosis, y acá algo importante. Miren el volumen corpuscular, medio, más de 100 femtolitros. ¿Sí? Más de 100 femtolitros. Los cromosomas, ¿no? Pueden estar rotos, pueden haber diseminación del centrómero, constricciones
cromosómicas, y en la médula ósea una hipercelularidad, ¿no?, con acumulación de células primordiales. ¿Seguimos? Muy bien, ahí lo tienen. Observen, ¿por qué digo anisocitosis? ¿Se parecen a un plato bicóncavo? No. ¿Qué más le llama la atención? Algunos son pequeños, pero la mayoría son bastante grandes. ¿Qué más les llama la atención? Un neutrófilo polisegmentado. ¿Sí? ¿Cuántos segmentos? Muy bien, más de 5. Más de 5. ¿Qué más les llama la atención? ¿Sí? El signo de la saeta, ¿no? Este es el signo de la saeta. ¿Qué más les llama la atención? Miren, este parece un corazoncito. Cuando existe de diverso tamaño del glóbulo rojo, ¿cómo se llama? ¿Anisocitosis o poiquilocitosis? Aniso. Y forma poiquilo. ¿Sí? Miren, parece un corazón. ¿Sí? ¿Lo ven? Este parece un grano de café. Poiquilocitosis, anisocitosis. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Muy bien, y acá viene lo interesante. ¿Sí? Tenemos el famoso síndrome anémico con glositis y trastornos neurológicos. Por ejemplo, ¿sí?, las pseudotabes. Hay pseudotabes, es decir, hay afección de los cordones posteriores y el paciente levanta el pie y asienta con fuerza, ¡pah!, como cuando camina el hombre de piedra. ¿Sí? Asienta con fuerza. Eso se llama marcha neuropática. ¿Sí? Pero también es conocida como la marcha tabética o la marcha en tabla. ¿Sí? Parece un muñeco. ¿Por qué se produce? Por una lesión combinada de los cordones de Golgi-Burdak. Incluso puede llegar, si es que la deprivación de vitamina B12 es superior a los 3 años, podemos llegar a tener demencia. ¿Sí? Muy bien, seguimos, Sandrita. Ahí está. Tratamiento: cuando hay deficiencia de la vitamina B12, tenemos que hacer el diagnóstico primero laboratorial. ¿Sí? Miren, vitamina B12, lo normal es que deba estar entre 200 y 600 picogramos. Miren, la homocisteína está elevada, incluso en valores superiores a 20 micromoles litro. El ácido metilmalónico, ¿sí?, superior a 500. Lo normal es 70 a 270. Importante, el diagnóstico es clínico, más la anemia macrocítica hipercrómica. Y acá importante, ¿qué será esto? Si son jóvenes, especialmente mujeres, su estudio inmunológico, ¿sí? Se da tratamiento con lo que nos falta, la hidroxocobalamina intramuscular, y se trata la causa. ¿Sí? Se trata la causa. ¿Cómo damos la hidroxocobalamina? 1 miligramo al día por 1 a 2 semanas. ¿Sí? 1 a 2 semanas, de acuerdo a la intensidad. ¿Seguimos, Sandrita? Muy bien, ¿y eso qué será? ¿Qué será eso? El ácido fólico. Ese es el ácido fólico. ¿Seguimos? Muy bien, pasa algo interesante con el ácido fólico. Ahora sí vamos a profundizar. Miren, nosotros ingerimos los llamados polifolatos, los cuales en el enterocito se tienen que ir degradando gracias a una enzima denominada hidrolasa de ácido fólico, o su nombre verdadero, pteroil poliglutamato hidrolasa. Les comento, ¿qué pasa con los niñitos que tienen, por ejemplo, giardiosis crónica? ¿Qué pasará? ¿Expresarán esta enzima? ¿Por qué hacen anemia megaloblástica además de ferropénica los niñitos con giardiosis?
En la giardiosis hay una atrofia especialmente del duodeno y del yeyuno, ¿sí? Por lo tanto, no puedo degradar el ácido fólico, no lo puedo degradar los polifolatos. Y pasan con las deposiciones, los voy a excretar, no lo voy a absorber, ¿sí? Hasta que finalmente, una vez que lo degrado, obtengo el el monoglutamato que va a ingresar simplemente por difusión pasiva. Seguimos. Muy bien, esto grábenselo. ¿Lo ven, no? ¿Lo ven, no? Pregunta de NAM 2013. En el anillo, en los anillos de las purinas, ¿cuáles son los carbonos procedentes del ácido fólico? 2 y 8. Y las alternativas están 2, 4, 2 y 4, 2 y 8. Casi el 90% respondió 2. 2, 2, 2. Y la pregunta tiene una sola solución, 2 y 8. El carbono 6 proviene del CO2 respiratorio. El carbono 5 y 4 de la más sencilla, del más sencillo de los aminoácidos. ¿Sí? Y finalmente del aspartato viene este nitrógeno. ¿Seguimos, Sandrita? Muy bien. Miren aquí, esta es la famosa trampa del folato. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que es un paciente con cirrosis hepática o con una insuficiencia renal, ¿no? Los pacientes tienen habitualmente una pésima ingesta, porque la mayoría desconoce que necesitan, al menos si no tienen CIS o de salud, que necesitan los aportes de vitamina B12 y de ácido fólico, ¿sí? ¿Recuerdan la metil tetrahidrofolato? La enzima. Y miren aquí, ¿a quién tengo? La vitamina B12 como coenzima. Si yo no tengo esta vitamina B12, no puedo convertir el tetrahidrofolato, el metil tetrahidrofolato en tetrahidrofolato. Por eso se llama la trampa del folato. Seguimos. Muy bien. ¿Qué causa deficiencia de vitamina B9 o ácido fólico? El más importante, desnutrición. Alcoholismo, enteropatías, fármacos, aumento de la necesidad fisiológica, infancia, embarazo, anemia hemolítica, hipertiroidismo, antagonistas de la reductasa del dihidrofolato, metotrexate, el Bactrim, ¿no? No le den Bactrim a cada rato a sus hijos por una simple diarrea. Tengan cuidado. Miren, ¿sí? Incremento de las pérdidas, enteropatías, donde se pierden proteínas, y la diálisis. Como el ácido fólico es una molécula pequeña, suele filtrarse por la membrana dialítica. Por eso es que a los pacientes con insuficiencia renal que se derivan, les damos incluso el doble, 1 miligramo. ¿Sí? ¿Seguimos, Andrita? Muy bien, tratamiento, ahí está. Primero, comprobamos que el ácido fólico está bajo en el suero. ¿Sí? Y si no podemos comprobarlo en el suero, podemos comprobarlo en los glóbulos rojos. El ácido fólico eritrocitario debe ser siempre mayor de 100 nanogramos mililitros. Si está bajo, corroboramos una deficiencia de ácido fólico. Ojo, pero hay personas que por su lupus, por su artritis, necesitan tomar metotrexate. El problema es que el ácido fólico es bloqueado, por más que le den ácido fólico. Existe una estructura semicíclica llamada ácido folínico, ¿sí? Que puede reemplazar al ácido fólico, evitando el paso de la trampa del folato. ¿Sí? Evitando la trampa del folato. Le damos ácido folínico. ¿Seguimos, América? Muy bien, ahí está un pequeño resumen del diagnóstico. Seguimos.
Y ahí un pequeño resumen del tratamiento. Importante, ¿cuántos cevicheros tengo acá? ¿Cuántos cevicheros? Se han hecho su... Ojo, tener la tenia del pescado no significa estar desnutridos con índice de masa corporal menos de 18.5. Este tigre come pescado crudo peor que gato. ¿Ya? Imagínense que eso fue una política de salud pública en Japón en el año 72. Durante 10 años prohibieron el consumo de carne cruda de pescado. Se fueron contra sus costumbres. Había una elevada tasa de anemias megaloblásticas en personas jóvenes por el consumo de carne cruda. ¿Sí? Muy bien. Seguimos, Andrita. Muy bien, muchachos, nos vemos.